Quisieron dañar nuestro corazón, pero gracias a Dios, como dice la palabra, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Y hemos guardado nuestros corazones. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Aleluya. Hemos guardado nuestros corazones. Y yo lo que te quiero decir hoy, iglesia, es: mira la actitud de Job. Continúa la palabra hablando. Y en el versículo 8, dice en el versículo 7: y aconteció que después de esto habló Jehová estas palabras a Job. Y Job dijo a Elifaz temanita, y le dijo: mira, ira se escondió contra ti y tus dos compañeros. Mi ira se escondió ¿sobre quién? Contra ti. Mi ira se escondió ¿sobre quién? En otras palabras, Job le dijo: ¿sabes qué? Mi ira se escondió sobre ustedes. ¿Por qué? Porque hablaron lo que no tenían que hablar. Me juzgaron, apuntaron el dedo, me hicieron pedacitos. ¿Cuánta gente en nuestra vida no se deja usar por el mismo diablo para hablar de ti, para hacerte pedacitos, para escuchillarte en un plato como si tú fueras un pedazo de carne, iglesia? A todos nosotros aquí, yo sé que no nos ha pasado. Y si no te ha pasado, prepárate, porque te va a pasar. Quizás un hombre te dejó abandonar a la mujer, te maltrató. Quizás hombre que estás aquí, te sientes igual. Quizás una madre, una padre, quizás alguien te hizo algo en la vida que te marcó. Te marcó y tú te sentiste tan dolida como Job. Y la Biblia dice: mi ira se escondió, dice Job. Mi ira se escondió contra ti, tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y dice, sigue hablando, dice: ahora pues, tomaos 7 becerros. Y le dice el Señor lo que tienen que hacer. Porque el Señor le dice a ellos, la ira de Dios se había levantado sobre ellos. Sobre ellos, ¿por qué? Porque no habían hablado de lo recto sobre Job. Y entonces en el versículo 8 y 9 vemos lo que ellos tuvieron que hacer. Y dice el versículo 10, que es el más que me ministra. Dice la Biblia: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y dice la Biblia: en ese momento, cuando Job perdonó, cuando Job hubo orado por sus amigos, cuando Job los ungió como Dios lo mandó hacer, dice que entonces Dios aumentó al doble de todas las cosas que habían sido de Job. Dios vino y las aumentó. Te voy a decir algo en tu vida, iglesia. Muchas veces cuando viene la amargura, cuando viene el dolor, cuando aguantamos resentimiento sobre otras personas, eso paraliza. Primeramente, tus oraciones no se oyen a Dios, pero paraliza la bendición de Dios sobre tu vida. Yo te puedo decir, en un momento en mi vida donde pasó un momento de amargura sobre una persona que literalmente me quiso hacer daño, me quiso destruir algo que yo amaba, quiso hacerme un daño tan grande. Y me acuerdo que se levantó una ira tan grande sobre esa persona, y yo decía: yo lo perdono, pero en realidad yo quería ver a esa persona muerta. Yo no quería ver a esa persona nunca más en mi vida. Cada vez que lo veía se levantaba como un dolor dentro de mí. Y me acuerdo que una mañana orando en el altar, yo llegué aquel día y todo me empezó a ir mal. Los negocios me empezaron a ir mal. Todo me empezó a ir mal. El matrimonio empecé a tener problemas. Y fue algo tremendo. Y me acuerdo que una mañana, a las 5 de la mañana, mientras yo estaba orando, mientras yo estaba buscando, esa mañana fui a la iglesia y me unqué en el altar. ¿Te acuerdas, Pide, que íbamos de la mañana a orar en aquellos tiempos? Y en una mañana me acuerdo que yo llegué bien temprano y el Señor me ministró esta palabra. Y yo llegué y me arrepentí y le digo: Señor, yo perdono a esta persona, Padre. Y ahora mismo yo oro por él, yo oro por su familia, yo oro que tú lo restaures. Y comencé a orar una palabra de vida sobre aquel enemigo que me había hecho tanto daño. Y mientras yo estoy orando, se acerca una persona que yo nunca había visto en la iglesia y me pone las manos y me dice: el Señor te dice que por cuanto has perdonado y por cuanto has sacado esa amargura de tu corazón, hoy yo te sano, dice el Señor, y hoy yo te levanto, y hoy tú empiezas a prosperar, y hoy tú empiezas, aleluya, dice el Señor, porque mi mano está sobre ti, por cuanto has perdonado y por cuanto has caminado en amor. Amén. Y sabes que aquella persona, yo nunca le había dicho nada a nadie. Yo solamente lloré aquella mañana y yo le dije: gracias, Señor Padre, porque tú has sanado mi corazón. Y el Señor después me ministraba a mi iglesia, porque muchas veces cuando pasan situaciones en nuestra vida, en vez de nosotros arrepentirnos, pedir perdón,
debemos aguantar esa amargura, aguantar ese dolor. Y mientras aguantamos esa amargura y ese dolor, solamente nos hacemos daño a nosotros mismos, porque dejamos de que Dios nos oiga. Iglesia, la palabra lo dice en el nuevo pacto, con todo el Dios de gracia que le servimos. Dice la Biblia que cuando tú no perdonas a los que te hacen a ti daño, dice la Biblia que los cielos son cerrados sobre ti. Tus oraciones no son oídas. ¿Y qué pasa, iglesia? Viene el dolor, viene la amargura. Y por eso tú ves tanta gente. Yo te voy a decir algo. Por eso yo creo que hay tanta gente enferma y tanta gente lastimada dentro de las iglesias. Por la falta de perdón. La falta de perdón. Yo te digo hoy, iglesia, camina en perdón. Camina en amor. Mira cómo Job, hace como 3 semanas yo fui a la escuela. Y ese día me sentía muy cansado. Y vinieron unos pastores de México a hablarnos palabras. Y ese día yo llegué después en la casa y le contaba a Rosy, yo lloraba con Rosy juntos. Porque yo le decía a Rosy que primero habló la esposa y después habló él. Y ella trajo una palabra acerca del perdón. Y ella comenzó a hablar de un testimonio de cómo ella, siendo esposa de pastor, cómo ella se empezó a amargar en la iglesia, cómo ella empezó a ver tanta gente que le hacían daño. Dice que hubieron discípulos dentro de la iglesia que fueron usados por el mismo diablo para destruir su ministerio, para destruir su iglesia. Y que eso la hizo ella levantar con una raíz de amargura. Y dice que ella empezó a cogerle rincón a la gente, empezó a cogerle rincón a esa familia que tanto daño le hizo. Y dice ella que un momento, mientras ella estaba orando y mientras ella estaba en la mañana, ella se acostó aquella noche porque dice que se enfermó, empezó en su familia, se empezó a enfermar, cosas empezaron a pasar en la casa. Y dice ella que ella una noche empezó a orar y dijo: Señor, ¿qué está pasando en mi hogar? ¿Qué está pasando en mi vida? Y ella dice que aquella noche ya se acostó y como a las 3 de la mañana el Señor la levantó y le dijo: vete al cuarto a orar. Y ella dice que cuando el Señor le dijo eso, ya se paró y se fue al cuarto a orar. Y el Señor le dijo: yo quiero que busques la palabra. Y ella dice que bueno, el Señor no le dijo dónde buscar, yo voy a empezar en el Salmo 1. Pero cuando ella busca el Salmo 1 y dice que de repente su mirada cayó en Job 42, cuando dice la palabra, y cuando hubo orado por sus enemigos, Dios lo restauró en todo. Y ella empezó a llorar y el Señor le dijo: tú tienes que perdonar para que haya sanidad en tu casa, para que haya sanidad en tu iglesia, para que haya sanidad en tu vida. Tú tienes que perdonar. Y ella empezó a llorar, y mientras ella lloraba, ella empezó a mencionar a esa gente que le habían hecho daño, y le dijo: Señor, yo perdono a tal persona, yo perdono a esta persona, yo perdono al otro. Y ella dice que de repente ya sintió el Espíritu Santo de Dios, y el Señor antes la usaba mucho a ella dice en palabra de ciencia, la usaba mucho, dice ella, Dios le mostraba cosas de ir a hacer por personas, y ella era de mucha bendición. Pero llegó un momento en su vida donde ella dejó de oír esa voz del Espíritu Santo, y ella dice que en ese día, mientras ella se humilló, se levantó esa mañana y el Señor le dijo: yo quiero que vayas a la tienda de groceries, a la tienda, ¿cómo se dice? Al supermercado, vete allí. Y dice ella que oyó la voz clara del Señor, y ella se montó en el carro y le dijo: Señor, dime qué tú quieres que yo haga. Y llegó esa mañana, después de haber perdonado a aquella familia, dice que llegó allí a aquel restaurante. Y cuando llega a ese supermercado, dice que mientras ella está caminando, encuentra esa familia, encuentra al Señor de esa familia que está en el supermercado. Y dice que mientras estaba allí, el Espíritu Santo le dijo: cómprale la compra a ellos. Cómprale la compra a ellos. Le dice, porque ellos eran una familia muy pobre, esto era en México, de México. Y dice, el Señor vuelve y le dice: cómprale la compra. Y ella dice que, ella dijo: bueno, está bien, Señor. Y fue, se acercó a ellos, los saludó, y dice que se fue por la tienda: véngase que le voy a comprar la compra. Y dice que esa gente empezaron a llorar detrás de ellos, y ella le llenó el carro de compra. Y cuando ella le llenó el carro de compra, ella dice que salió para afuera, y cuando salen para afuera, ese hombre llorando, se le tira encima y le dice: hace 2 días que nosotros no habíamos comido en mi casa, nosotros nos hemos arrepentido, pedido perdón al Señor, le queremos pedir perdón a ustedes, le dice ella, y hace 2 días que no comieron. Y el Señor me dijo: vete para el supermercado, que allí yo tengo tu milagro. Y el Señor me envía a ti, dice, hoy. Y hacía 2 días que nosotros no teníamos nada en nuestro hogar para comer, y ella los abrazó, ella